alimento espiritual. ¿Qué quiere decir alimento espiritual? Que somos lo que pensamos. Y hoy te voy a preguntar, ¿tú de qué te alimentas? ¿Qué le echas a tu cuerpo? ¿Qué le echas a tu mente? ¿Qué le echas a tu espíritu? ¿Te das permiso de hacer oración? ¿Haces meditación? ¿Haces y tienes un espacio para ti, para prepararte emocionalmente y espiritualmente? Si no lo haces, bueno, pues es momento de darte un espacio y un tiempo para que puedas invertir en lo más sagrado que es. ¿Sabes cuál es? El vehículo que carga tu alma, que es tu cuerpo físico, y lo que está cargando este cuerpo físico, que es tu alma, ¿de qué lo alimentas? Sabemos que como imagen y semejanza de algo tan grande y tan divino, necesitamos un cuidado muy específico y muy especial. Yo veo este avatar, este cuerpo, como una máquina, ¿no? Entonces tengo que darle la mejor gasolina. De esa manera es la que va a llevar en tiempo y en forma perfectamente el cuerpo. Pero lo de acá es todavía más fuerte. Pero si estás comiendo, ¿cuántas veces nos pasa que estás comiendo? Y lo dicen los budistas, ¿no? Si hay un momento de comer es dedicarte a comer sin nada más. Pero ¿cuántas veces estás comiendo y estás, ¡ay, su madre! Y estás pensando y estás envenenando lo que te estás llevando. Puede ser muy sano lo que estás comiendo. Pero si estás en ese momento pensando de que te hicieron, o que te molestaste, o traes algo de esa parte en la cabeza, la estás proyectando y la estás llenando de energía y te lo estás llevando a tu cuerpo. Hablar del alimento espiritual obviamente no es solo hablar precisamente de algo que no ves, sino de algo que vives, porque somos un ser espiritual viviendo la experiencia humana. Bueno. Entonces, como ustedes ya dijeron, pues sí tenemos un avatar, y yo la verdad es que durante muchísimo tiempo me comí una cantidad impresionante de emociones, una cantidad impresionante de desórdenes, incluso hasta los mismos vacíos. Parece que el sentirte vacío hace que te lleves más comida, ¿no? Es esta parte de darte cuenta que estamos en el mismo cuerpo, pero que hay un espíritu que necesita ser trasladado, ¿no? Mientras no encontremos esa congruencia, nos vamos a alimentar de toxicidad, nos vamos a alimentar de problemas, repito, te vas a comer muchas emociones, y eso obviamente también te va a hacer incluso engordar. Y así estaba yo hasta ahorita estoy en un proceso de reestructurar mi avatar desde esa congruencia espiritual, alimentándome más espiritualmente, y no es fácil, la verdad no es fácil. Muchas veces nos comemos el cortisol del estrés que vivimos a diario, y así se nota en tu cuerpo. Cuando tenemos, por ejemplo, procesos de falta de sueño, de angustia, así se nota en tu cuerpo y te deshidrata. O sea, tu cuerpo te dice cómo estás espiritualmente y cómo estás emocionalmente. Entonces, somos, como dicen ustedes, perfectamente una máquina, y dentro de esa máquina hay una química impresionante. Entonces, si nosotros nos enseñamos a alimentarnos de paz, de armonía, de incluso hasta de Dios, o sea, encontrar siempre una conexión más profunda. No necesitamos llenarnos y sentirnos acompañados y protegidos. Es tan complejo, creo que hablar de este tema, porque no es hambre lo que tenemos en realidad, no es hambre física, claro, o sea, no lo que te has estado comiendo, la fritanga, la hamburguesa, los refrescos, todo eso que normalmente tendemos a comer. Por eso digo que de ahí vengo, porque en realidad me entré en un proceso de transformación contundente en conexión con mi ser espiritual, para darme cuenta que no era refresco lo que yo quería energía, o recuperar mi energía, o recargarme, y lo único que hacía era que me tomaba coca para que mi cerebro pensara más. Carga. Un cuerpo flaquito no te sostiene. Entonces, en la parte espiritual y emocional, dices, ¿sabes qué? Nos vamos a tronar. Necesitamos crecer, necesitamos expandirnos para soportar el mundo que traemos. Y entonces, bueno, parte de soltar ayuda también como a estar soltando estos kilitos de más, que finalmente son un soporte para toda la carga emocional que traemos. Cuando hablamos de alimento espiritual, bueno, así como les voy a contar algo que cambió mi vida.
y que a partir de ahí, si lo trasladamos a la parte emocional, bueno, pues nos sirve todavía muchísimo más. En mucho tiempo que en estas creencias de que hay que, bueno, al tianguis y vete por la oferta, ¿no? Y bueno, pues entonces me llevo la oferta. No es en contra de nada, esto me sucedió a mí, si te sirve, bueno. Entonces yo llevaba la oferta y una persona me dice, ¿por qué siempre compras las ofertas? Y yo le digo, pues porque está en oferta. O sea, qué pregunta. Y me dijo algo que de verdad cambió mi vida y me dijo, si trabajas tanto, ¿por qué no te compras la fruta de primera? Que tu alimento ahí no le, que tu alimento sea tan importante primera. Y sea de primera, porque es lo que te va a alimentar. Dice, podrás a lo mejor buscar no gastar tanto en un zapato, cosas. En un pantalón, qué sé yo, pero en la comida, dice, por lo menos a mí me enseñaron que en la comida no debes de escatimar, porque si se te antoja, cómete de lo mejor. Y luego dije, pues claro, porque finalmente es una creencia que tenía que ser de oferta. A ver, yo siento que las películas o lo que yo llevo precisamente, si de por sí estar vivo ya es todo un tema, si de por sí ya tienes cuentas por pagar, digo, hay muchas cosas como para qué le meto estrés en una película, no se supone que es mi rato de ocio para relajarme y reírme como tonta, así como que jajaja, y ya, o sea, como generar dopamina, generar un químico positivo para mi cerebro y que automáticamente alimente mi espíritu. Exacto. Yo puedo decirles que yo elijo, y a mis hijos de alguna manera les he enseñado, que pueden pensar y hacerse la siguiente pregunta, siempre, y su alma lo sabe. Esto que voy a leer, esto que voy a comer, esto que voy a pensar, esto que voy a ver en la tele, ¿me suma o me resta? Este amigo con el que voy a platicar, ¿me suma o me resta? Este vecino que me encuentro en las mañanas, siempre con una actitud tóxica de, ¿ya te fijaste? Y no cuidan, y los perros sueltos, y hay popó, y la basura no ha venido, y tiraron la basura los del otro coto, y entonces la administración no sirve, entonces esto es pésimo, y ese vecino de enfrente no pintó la casa y no me dejó dormir. ¿Te suma o te resta? ¿Cómo te dejó? Claro. ¿Cómo te dejó vibrando? ¿Te dejó en positivo o te dejó en negativo? Y eso a mí me ha servido, hacerme esa pregunta, ¿me suma o me resta? Y si me suma, lo llevo a mi vida. Me lo como espiritualmente, me lo como emocionalmente, me lo como mentalmente. Y si no, entonces ni lo acerco a mi plato, al plato de mi vida. Se quedó ya llevo un año y cacho sin gusto y sin olfato. Entonces me dice, eso me ayuda a mí, porque ya el sabor no me distrae, sino que ya veo y todo lo que sé que voy a alimentar a este cuerpo es lo que debe de entrar. O sea, ya no me distraigo por me sabe bueno, no me sabe malo. Yo sé que viene, o sea, sé perfectamente cuáles son las cualidades de cada alimento y agarré y me las llevo. No me importa que no me sepa, pero sé en la manera consciente que le estoy dando lo mejor a mi cuerpo. Porque el día que yo le pida energía, me la va a dar. Simple. Sí, además, fíjate que lo que interesante lo que dices, porque se vuelven locos con el éxtasis espiritual que provocan esas sustancias, pero realmente es un aceleramiento del despertar y no es un despertar en sí. No hay conciencia. No hay conciencia y además pierden su anclaje a la experiencia humana. Entonces, viven la experiencia espiritual y se vuelven locos con esa experiencia espiritual y entonces se les olvida que el reto es vivir esta experiencia humana. O sea, entonces, siendo espirituales, ¿no? O sea, no es tengo mis momentos espirituales a ratos o siempre quiero ser espiritual. Entonces, sí pasa eso, ¿no? Que entonces reniegan incluso de las labores, de las actividades, del realizarse como humanos. De la figura de autoridad. Además. O sea, entonces viven en un espacio en donde no hay un equilibrio. Es un éxtasis espiritual, pero en ese éxtasis espiritual no hay un anclaje a nada, ni siquiera a un Dios. O sea, solo vivo el momento de sentirme que estoy volando, se siente muy padre, porque conecté con mi alma, porque mi alma vuela, porque mi alma no tiene juicio, y se siente padrísimo, pero pues ahí. O sea, como un lugar ahí como de descanso, y entonces ya siempre quiero estar en el descanso. Es como un chavo de 20 años que quiere vivir ya jubilado.
Y sí me metí varias cosas, ¿no? Pero con esa misma onda de entré, salí. Dije, bueno, voy a ver qué onda. No me gustó, ahí nos vemos, ¿no? Pero en ese inter, con la comunidad con la que yo en ese momento entré, muchos se quedaron ahí. Se quedaron en esta zona de, ¡ay, el alucín, qué bonito, qué padre! Entonces ya no podían ver la vida, la parte terrenal, como lo que es, sino que ya necesitaban este alucín, ya necesitaban ver lo que sea ahí para estar como en esta onda de, ¡wow, qué chido!, ¿no? Y no significa, porque también es gente muy de ser, y me pasaba, ¿no? Yo veía y observaba, y de ser personas terrenales muy sociables, de repente se aíslan. Se aíslan porque dicen, no, es que ya me di cuenta que este lugar, no, como que no, soy mucho por este lugar. Es lo que decía, entonces, llega una soberbia espiritual. Llega esta soberbia, entonces me quito y entonces meto la percepción, y es que así tenemos que vivir los iluminados. Y entonces te empiezan a soltar el choro de que sí, que la ayahuasca, que sí los peyotes con los mayas, sí, pero eso lo hacían con conciencia. Son ancestros que hacían con conciencia. Era un camino y un trabajo. Claro, una filosofía de vida. Yo les decía, por ejemplo, completa. Es que la ayahuasca, y varios que me dijeron, no, porque a mí me han invitado muchas veces a la ayahuasca y no he ido, porque no he querido, no ha sido mucho tiempo, pero yo veía, la gente es que no, y yo sé perfectamente lo que se siente, o sea, sí tienes que ser, pues es un camino sagrado, tiene que haber una entidad, un alma sabia que te guíe a través de este proceso, porque si no, va a estar complicadísimo que regreses o que realmente absorbas la conciencia de la experiencia que estás viviendo y que estás uniendo con tu parte terrenal. Exacto. Entre más tomas, menos tienes. Mientras más esa frase me gusta. ¿Cómo la puedes repetir? Entre más tomas, menos tienes. Es correcto. Y entonces nos quedamos vacíos finalmente. No, es que mira, vete a pues ya sabes lo de ayahuasca o esto. A este retiro con esta técnica. Con esta técnica que no sabes lo que te ya con eso. A mí a lo que iba es, yo sí me llegué como bueno, no a conflictuar, pero si es que realmente estás mal, ¿no? Porque hay gente que iba, no, es que yo fui a lo de la ayahuasca y está padrísimo todo. Oye, pero ¿quién había? No, es que nadie nos guió. ¿Cómo que nadie los guió? No, sí, nos agarramos, éramos como varios que ya habíamos tenido como 4 o 5 experiencias y entre todos nos guiamos. Y elegí cuál fue el resultado. Bueno, uno sí se quedó traumado con golpes allá, otro cuate acá que no pudo regresar, se traumó. En una esquina así te sigue sintiendo perro. Exacto, ¿no? Se sigue persiguiendo la cola, no entendemos por qué, pero ahí está. O sea, que nos huele el trasero, no sé por qué. ¿No? Sí, es muy peligroso. Esa parte de realmente reconocer. O sea, ¿qué necesitas tú? O sea, reconociendo lo que realmente necesitas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Intuitivos. Hoy estamos los tres felices de compartir contigo un maravilloso tema. Y es que es un tema que definitivamente lo hemos vivenciado cada uno de nosotros y nos hemos enseñado a derrumbar nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque sin expectativas es mejor. Y queremos acompañarte en este proceso de descubrir una vida libre de las expectativas y de los prejuicios. Así es que muchísimas gracias por sintonizarnos. Comparte, por favor, esta transmisión para que llegue la intuición a más y más personas como tú que ya decidiste escucharla, esa voz interior de tu alma, porque tu voz interior ya tiene voz. Fíjate qué importante y qué buena esta historia, este cuento que nos compartes, Vero, porque en realidad sí, así es como nosotros vemos nuestra vida, ¿no? ¿Qué es una expectativa? Una expectativa es algo que yo espero del otro para que me haga sentir de cierta manera. En el cuento que nos compartes, él se quería sentir poderoso. Y entonces todo tenía que hacerlo sentir poderoso. ¿Cuántas veces hacemos que nuestros hijos, también como nos lo dices, sean el 10 para nosotros sentirnos que somos la mamá de 10? Y entonces, ¿dónde estás fincando tus expectativas? En la forma en la que te quieres sentir. Y es la forma en la que te quieres sentir probablemente una falsa, incluso, idea de ti misma o de ti mismo. Entonces, tenemos que hacer que los otros nos lo retribuyan, nos lo agradezcan, que te digan, qué bien te ves, qué guapa estás hoy. Y si no te lo dicen, ay, es que nadie me dijo que estoy guapa. Claro. Yo salía de mi casa con la expectativa, con la esperanza de que alguien me levantara mi autoestima porque yo no fui capaz de levantármela. Entonces, ¿cuánto tiempo
vas a desperdiciar en tu vida sin decirte lo que quieres de ti. Y al final del día, esperándolo de otros. No es responsabilidad de nadie. No. Yo creo que una de las cosas más importantes desde mi punto de vista de esta parte de las expectativas es que vivimos en una sociedad competitiva. Entonces, el estar en una sociedad competitiva es, no, pues tengo que ser el mejor, ¿no? A veces lo hacemos competitivo porque queremos que a través del hijo nos reconozcan a nosotros. Entonces, a ver, espérame, ¿de quién es? ¿Dónde estás dejando la carga? Si es para tu hijo, y estamos en ese constante condicionamiento de estamos compitiendo, estamos generando competitividad y tengo que ser el mejor, y tengo que ser el mejor, y tengo que ser el mejor. Entonces, llegas, te generas unas expectativas, se las pasas a tus hijos se las pasan a sus hijos, y entonces vas pasando expectativas. Y te acostumbras a satisfacer a todos menos a ti. Menos a ti. Mi hija mayor era una niña de 10, era una niña de excelencia, o sea, de verdad que era muy, muy, muy inteligente. Y digo era porque ya no está con nosotros, ella ya trascendió. Sale de la primaria. Va a decir ella, perdón que te interrumpa, porque si no seguiría siendo. ¿No? Si no seguiría siendo, y cuidado con los demás. Pero fíjate que aquí viene la historia. Claro. Sale de la primaria y obviamente, bien lo dijiste, Marco, ¿no? Sacaba el 10 y vamos a dar la excelencia, y bueno, o sea, ya sabes, sí. O sea, yo ponía pavo real porque yo sabía que el nombre de mi hija era el primer lugar y la excelencia, porque ella no se daba el lujo de sacar un 9, o sea, era 10 limpio. Y así pasó, sale de la primaria, y compite a nivel nacional y saca el primer lugar. Tengo ahí mi carta del presidente de felicitación. Bueno, obviamente eso me llenaba a mí de mucho orgullo saber que ella tuviera esa capacidad. Pero sí, efectivamente, había una expectativa muy alta en ella, ¿no? O sea, ella no podía fallar, o sea, ¿qué le pasa? Hasta que me toca llegar a la medicina alternativa, en la bendita medicina alternativa, donde pues vemos la parte emocional, ¿no? Y entonces llego con un doctor, Carlón, que no era nada sutil para hablar. No, pues Carlón. Es un Carlón. Y entonces me dice, ¿tú eres una niña de 10? Y yo, claro, sí, por supuesto. Te felicito, me dijo. Te felicito que tú hayas sido una niña de 10. Dijo, ¿sabes qué tiene tu hija? Y yo, ¿qué? La estás matando. ¿Por qué? Porque hacemos a nuestros hijos máquinas sin voltearlos a ver si ellos son felices, si ellos quieren, si ellos están dispuestos. El día que yo la solté, mi hija se alivió. Cuando llega a edad de secundaria, me dice, oye mamá, fíjate que siempre me han dicho que soy la nerd y que así, y yo, ajá. Y me dijo, pero estoy en un trabajo con las psicólogas de ahí de la secundaria y me preguntaron qué pasaría si yo ya no sacara un 10. Y dice, y no sé qué pasaría. Le dije, ¿y tú quieres no ser una niña de 10? Dice, ¿me das permiso? Le dije, es que no es mi 10. Y ahí entonces comprendí que también lo hacía por mí. Claro, entonces le dije, como tú quieras, hija. Tienes la libertad porque es tu calificación. Es más, ya no tienes que mostrarle a nadie, ya sé quién eres. Haz lo que tú quieras. Al siguiente año, ella pierde la vida en un accidente. Y me doy cuenta que ella hizo una biografía un 17 de diciembre, días antes del accidente. Que esta biografía después llega a mis manos, porque fue un trabajo engargolado que pues lo presentó en la escuela y la escuela me lo regresa a mí por la situación, ¿no? Lo empiezo a leer, bueno, se los comparto de verdad y se los digo, papás, y se los digo con la lágrima atorada, no lo hagamos. Cuando empiezo a leer, me quedé helada al darme cuenta que decía que el año más feliz de su vida fue tercero de secundaria. Cuando ella pudo vivir, cuando ella pudo tener amigos, cuando ella pudo disfrutarse a sí misma y darse la oportunidad de ser quien era ella. Claro. Y entonces cuando lo puedo leer, pues ya era demasiado tarde, papás.
porque yo ya no podía ir a decirle a mi hija, sé tú y sé como tú quieras, y no pasa nada si no sacas el 10, y no pasa nada si no eres la excelencia, y no pasa nada si sacas un 6, y no pasa nada si en tu promedio final no es la excelencia y te fuiste al 6. No pasa nada porque eso no te define. Lo único que yo quería es que mi hija fuera feliz, pero me di cuenta demasiado tarde. Disfrutar, y que a la fecha me doy cuenta, fíjate nomás cómo pegó, sí, que a la fecha me doy cuenta que no sé disfrutar por seguir en la expectativa de hacer las cosas bien, de cumplir, de la responsabilidad. Y cuando tengo la oportunidad de disfrutar, no sé hacerlo. Y hoy le pusimos a este episodio Despolarízate. ¿Por qué despolarízate? Hoy, y creo que estarás de acuerdo con nosotros, y conforme vayamos desarrollándote y poniéndote este tema en la mesa, es que hoy estamos en un mundo polarizado y cada vez nos estamos polarizando más. Y cada vez estamos entrando o en una bandera o en otra bandera. Y nos vamos poniendo camisetas conforme vamos viviendo esta experiencia. ¿Qué hay hoy? Manipulación, hay miedo, hay odio, hay coraje, hay muchas cosas que nos están dividiendo. Tengo una prima en Italia que la semana pasada me dejó un mensaje súper asustada con todo esto del nuevo proceso de la pandemia y toda esta cuestión. Y de cómo se estaba llevando. Ella utilizó una palabra súper fuerte, Vero Pau, dijo que el gobierno en Italia los estaba llevando a un genocidio, ¿no? La parte de la polarización, en este caso voy a hablar vacuna contra los no vacunados. Y yo lo los pinchados, para no entrar en detalles, los pinchados y los no pinchados y los no pinchados. La polarización llega cuando te enganchas y cuando decides ir en contra de algo que de manera consciente puedes llevar de una manera tranquila, en paz, ¿no? Te puedes conectar con ese equilibrio. El respeto es importantísimo. No hay un respeto específico. No hay algo que en verdad defina esto si vamos a engancharnos con el miedo, porque lo único que están haciendo es el miedo, una parte importante. El conéctate en otra energía, conéctate con el respeto, conéctate con tu propia identidad. Eso nos va a ayudar como sociedad, el no juzgar, el no meterte con los demás, el no imponer ideologías con los demás. Simplemente utiliza tu conciencia, tu sabiduría, tu parte intuitiva para generar un mejor proceso de vida, una mejor vida y una mejor experiencia humana, ¿no creen? Lo dijiste, yo creo muy claro, Marco. El hecho es de que nos dejemos guiar por esta intuición, y quien crea que el pinchazo es lo mejor porque le va a salvar la vida, adelante. Quien decide, ¿sabes qué? No, porque eso no me va a salvar la vida, también. Y no por eso, como bien dices, unos están bien, otros están mal. Sí, pues bueno, miren, yo me acuerdo de chiquita que mi papá siempre decía: de fútbol, de religión y de política nunca hables. Uh-huh. Y ahora yo diría, y de vacunas, ¿no? Al final del día creo que hay temas que no deben de ser, como decía Vero, de control, y que no deben de gestarse para que exista confusión o que después se genere un conflicto. Resulta que tú tienes a lo mejor una amiga que quieres mucho, que sientes mucha química, o un amigo con el que tienes una afinidad. Por ejemplo, Marco le encanta el remo, entonces tiene sus amigos de remo. Pero ¿qué creen? A lo mejor con sus amigos de remo realmente hay temas como la religión o la espiritualidad que no se pueden abordar. ¿Por qué creen que mi papá decía eso? ¿Por qué creen que se han dicho o hemos aprendido a mejor no tomar esos temas en las mesas, por ejemplo, de comida, o en las mesas de convivencia? Porque dividen. ¿Por qué dividen? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace la polarización? ¿Qué es lo que la crea? El fanatismo. El fanatismo. O sea, el decir, yo tengo mi idea, no la voy a cambiar, soy inamovible, y entro en ese estado fanático en donde lo defiendo como, de verdad me ha tocado ver pleitos en un estadio de fútbol desde ese nivel de fanatismo en donde eres capaz de golpearte con una persona por tu equipo al que le vas. Hay veces que incluso dices,
ese muchacho que está cortejando a mi hija, no me gusta porque le va a la América. ¿Es en serio? O sea, si le va a la América, ¿lo odias? O sea, claro. Es ese punto de fanatismo al que llegamos que ahora nos tiene tan divididos, porque sí, de verdad, ahora se ha acrecentado por esta pandemia que está viviendo la humanidad. Se ha hecho más marcado, ha sido más notorio entre los que estamos despiertos y los que están dormidos, entre los que creemos que tenemos la verdad absoluta. Mi aportación en este tema es invitarnos a reconocer que el fanatismo crea ceguera. El fanatismo disminuye la claridad. Debemos darnos cuenta y reconocer que no es que vamos a aceptar todo, De verdad no es que vamos a aceptar todo. No tenemos por qué tampoco. Pero también debes encontrar puntos de negociación y puntos de no negociación. Y eso es lo que nos va a ayudar a seguir conviviendo como seres humanos, no como el vacunado, no como el pinchado, no como el tonto, no como el americanista, no como la lesbiana, no, sino como seres humanos que somos. Marco decía hace ratito algo muy importante, todos venimos de donde mismo, o sea, venimos de la misma fuente y vamos a donde mismo. Y desde ahí quiero compartirles un ejemplo, quiero compartirles algo que a mí me ha servido desde hace 15 años, que comencé con mis estudios en temas alternativos, y uno de ellos y muy enriquecedor en mi vida ha sido la programación neurolingüística. Y este tema es una de las presuposiciones de la programación neurolingüística. Habla y toma nota. Es el mayor aprendizaje que yo he tenido. El mapa no es el territorio. Eso es una gran suposición y puede ser un gran estilo de vida. Entender que el mapa no es el territorio. Esto es, todos venimos de donde mismo y vamos a donde mismo, pero tenemos la opción de tomar nuestro propio mapa. El territorio que yo veo no es el territorio que ve Vero, no es el territorio que ve Marco. Si yo le hablo a Vero, por ejemplo, y le digo, ¿cómo estás? A lo mejor Vero, en donde está parada en este momento, alrededor, al ver a su entorno, la cantidad de sus pacientes, clientes, de sus estudiantes, ella puede dar una opinión respecto a qué, al territorio en donde ella está parada, que no es lo mismo que quien está parado en China, que no es lo mismo que donde está parado Marco. A lo mejor Marco dice, pues yo en el medio en el que estoy, todos los que se han enfermado son todos vacunados. O sea, yo sé que todos los vacunados están muriendo porque se vacunaron. Ese es su territorio en donde él está, pero no es el territorio en donde todos estamos parados. Entonces, ahí cambia ya la cosa. Y ahora, ¿a qué se refiere el mapa no es el territorio? Miren, todos vivimos en un planeta Tierra y todos alguna vez quizás queremos ir, ¿qué se les antoja? A conocer una ciudad a 5 horas, por no poner un ejemplo así, o digamos que todos queremos ir a París, porque pues todo el mundo alguna vez quiere ir a París, o que pongamos a París de meta. Si alguien ya fue a París, trae un mapa. Y ese alguien que ya fue a París tiene un aprendizaje. Ese alguien que ya fue a París sabe cuánto le costó, por dónde irse, a quién hablarle, y va a querer que tú vayas a donde mismo. Cuando tú le dices, oye, voy a ir a París, te va a decir, tienes que ir a la Torre Eiffel. No, es que yo no voy a París por la Torre Eiffel. ¿Cómo? A mí ni me gusta. ¿Cómo que no? O sea, pero ¿quién? Todos los que van a París van a la Torre Eiffel. No, es que ese a mí se me hace una cosa chueca rara. O sea, no le veo forma. A eso es a lo que quiero referirme con que el mapa no es el territorio. Aunque el territorio de París tenga ahí una Torre Eiffel, no, el mapa de Marco no va a ser el mismo de Vero y no va a ser el mismo mío, porque cada quien tenemos nuestro propio mapa, nuestros propios destinos deseados.